Bienvenidas a Nosotras Sin Filtro, un espacio donde hablamos claro, sin máscaras y sin miedo a incomodar. Aquí nos permitimos ser, cuestionar, reír, sentir y decir en voz alta lo que muchas veces se queda en silencio. Este es un lugar para escucharnos, para reconocernos y conectar desde lo real, desde lo humano, desde lo que somos. Así que ponte cómoda, suelta el filtro y acompáñanos en esta conversación que empieza ahora. Capítulo 2. Amor que asfixia. Dicen que el amor todo lo puede, pero hoy vamos a hablar de cuando el amor se convierte en control, en obsesión y en tragedia. Esto es Nosotras Sin Filtro. Hoy traemos un caso que duele, que incomoda, pero que también nos obliga a abrir los ojos. Es un placer para nosotros estar nuevamente con ustedes en este capítulo donde traemos un tema que nos consterna y visibiliza muchos comportamientos que vamos a estudiar más adelante. Este capítulo se llama Amor que asfixia. El caso que hace referencia es al feminicidio de Carolina Flores Gómez, una ex reina de belleza de 27 años, ocurrido en México el 15 de abril de este año, donde la principal sospechosa es su suegra, Erika María Herrera. El crimen quedó registrado en video y la suegra huyó, siendo capturada posteriormente en Venezuela. Este caso no solo se puede leer como un hecho aislado de violencia, sino como la expresión de múltiples factores que se entrelazan: dinámicas familiares disfuncionales, ausencias de límites claros y posiblemente afectaciones de salud mental que no fueron atendidas a tiempo. También nos invita a preguntarnos qué redes de apoyo tenía esta familia, qué señales ignoraron y qué tanto estamos preparados como sociedad para identificar riesgos dentro del hogar. Bueno, pues ya teniendo en cuenta esta situación y el caso, pues no sé si ustedes de pronto tengan alguna historia, alguna anécdota que hayan tenido con algo así similar, con una suegra tóxica y controladora. A mí me pasó, ¿saben? Yo tuve, obviamente en el momento no lo visualicé como si fuera una suegra tóxica, sino que eso lo vine relacionando con esto que le acaba de pasar a esta reina, y entonces me di cuenta que eso también me pasó a mí, que ella aparte de que él era 20 años mayor que yo, mi suegra se interponía siempre los dos. Si íbamos a pasar la calle, ella me corría para que él le cogiera la mano y pudiera pasar la calle con ella. Si él me preguntaba a mí si quería ir a comer en un restaurante, ejemplo, pollo, ella decía, no, a mí me hace daño, no, eso me va a sentar muy mal. Cosas que siempre terminábamos comiendo lo que ella quería comer para evitar que se enfermara. Y cosas relacionadas así nos pasaban muy frecuentemente con ella. Si la llevábamos de viaje, entonces él tenía que estar pendiente de ella, llevarla a la piscina o llevarla a la playa o llevarla siempre de la mano a donde ella quería ir, y yo siempre pasaba a un segundo plano. Y en algún momento, Jay, digamos, hubo algún tipo de agresión o de violencia. Tú sabes pues que las violencias son muchas, ¿no? Física, psicológica. En todo ese marco de la violencia, ¿alguna vez sentiste que hubo violencia? Digamos que en una oportunidad que estuvimos en un viaje en Coveñas, hubo una discusión, no recuerdo por qué fue el caso. En caso fue que ella se metió en la mitad y decía, es que ella a mí nunca me ha querido, ella a mí me odia. Y entonces obviamente él sí intentó agredirme, pero estaba uno de mis hijos mayores quien evitó que pasara a más largo, a mayores el momento. ¿Y cuánto duró esa relación, Jay? 7 años. 7 años. ¿Y desde el inicio fue así, Jay? Sí, saben que siempre fue así. Y yo tenía mis 2 hijos y ella siempre me decía, yo nunca tuve hijos con otra persona. Yo no voy a tener, no puedes tener hijos. O sea, yo no podía tener un hijo con esa persona que era mi pareja en ese momento. No podíamos tener hijos. Porque ella siempre me decía, tú no vas a tener hijos, tú no puedes tener hijos. Cuando yo me quedé soltera con mis hijos, yo nunca me metí con nadie más. Entonces siempre era como insinuándome a que ella no quería que yo fuera a quedar embarazada. O sea, siempre había como una discriminación, sí, por tus hijos, y porque siempre tenían como esa prevención de que definitivamente tú no eras una buena persona para el hijo. Como digna para... Exactamente, pero pues obviamente hay otras historias detrás de todo eso, que ella pensaba que su hijo era una perita en dulce. Exactamente. Que lo elevaba al punto. Que luego estaremos contando y hablando también de esos otros temas, que hay mucha tela para cortar. Y bueno, una pregunta, ¿pero era hijo único? No, ellos eran 3, son 3 hijos.
pero uno de ellos vivía en Medellín, que no estaba casi pendiente de su mamá, su otra hija sí vivía cerca de ella, y persona que tenía actualmente, que era mi pareja, eran solamente ellos tres. Pero él era el que estaba más cerca de ella. No, estaba más cerca la hija, Okay. pero era igual, ella iba a la casa de la hija, tenía llaves, entraba, miraba qué hacía el esposo de ella, o sea, la situación era con los dos, no solamente conmigo. Ok. ¿Tú, Qué mi fuerte. Mari? Bueno, yo, aparte de una suegra tóxica, tuve una familia de mi pareja en ese entonces tóxica. Todos, absolutamente todos. Me pasó algo muy similar a lo de Jay. Definitivamente yo no era digna para él. Definitivamente no era digna para él, porque todo era un pero, todo estaba mal. La mamá de él era como muy interesada. Entonces nunca estuvo presente con él en su infancia. De hecho, lo separaron desde que él era muy bebé. Y ya luego, cuando él ya estaba trabajando, cuando ya se desenvolvía económicamente, cuando ya era independiente económicamente, entonces ella volvió a aparecer. Definitivamente todo lo que brilla no es oro, porque ella se mostraba como la persona más amorosa, la más cariñosa, o sea, era súper bien en todo, pero a mí sí me intentaba como controlar ciertas cosas. Entonces nosotros dos trabajábamos, cada quien tenía como sus gastos, sus obligaciones, pero entonces ella siempre trataba era de controlarme lo que yo hacía con mi dinero, a pesar de que nosotros no convivíamos. Entonces, pero otra vez se compró ropa, otra vez van a pasear, otra vez esto, venga, ¿y usted qué hace con su plata? O sea, realmente era algo que a mí me chocaba muchísimo, porque pues es una situación en la cual ella no tiene por qué, pues, opinar. Entonces todo el tiempo trataba de controlar la relación en ese sentido, más que todo en la parte económica. Lo que les dije, el resto de la familia, papá, tíos, primos, también eran como con esa misma dinámica de usted no es la persona adecuada para él, mire, le presentaban otras chicas, entonces vea, esta chica sí le conviene, esta chica es mucho mejor, es más linda, tiene más recursos económicos, bueno, en fin, siempre trataban como de meterle otras personas, Sí. Para que pudieran estar ahí. Al final, pues nada, lo que tú dijiste, él no era una perita en dulce, estando en la relación, pues tuvo un hijo fuera de la relación, tuvo una aventura por fuera, exacto, me fue infiel, tuvo por ahí su hijo. Yo me enteré después de que el niño ya tenía una semana de nacido. Y pues claramente la que estuvo ahí todo el tiempo, durante el embarazo, en el nacimiento, registro, todo, pues era la mamá de él. Y lo único que decía era, eso no es problema mío, pues es mi hijo, yo lo tengo que cuidar. Yo no sabía, o sea, a mí me decía que no sabía, pero pues claramente siempre estuvo apoyándolo a él con todo el tema de su hijo. Y pues nada, hasta ahí llegó todo con ella también y con la familia. ¿Y cuánto tiempo fue eso, mi Mari? La relación duró 5 años. La situación con la señora, con la mamá, como los últimos 3. Y con la familia, no, todo el tiempo. Ok, y cuando tú iniciaste, lo mismo que de pronto le preguntamos a Jay, cuando tú iniciaste esa relación, ¿hubo señales? No, lo que te digo, la señora se pintaba como la señora más dulce, la más buena gente, súper querida, súper atenta, pero detrás como de esa cara está como la toxicidad, el control, el querer manejarlo Siento todo. que lo que ellas van sintiendo que van perdiendo como esa tensión, es donde ellas entran como a armar ese conflicto, ¿cierto? Exacto. Como armar esa barrera. Como que hasta aquí te permito que llegues, Se seguir para allá sienten tú no vas a intimidadas. pasar, porque me vas a quitar algo que es mío. Y algo que yo leí y entendí es que son mamás en su gran mayoría que en su niñez nunca tuvieron esa atención de mamás y de papá, entonces hacen que ese hijo sea como que ese amor de pareja o ese apego emocional que sienten ellas porque me va a abandonar. Lo que no quieren sentir es como ese abandono.
Sí, hay una línea como muy delgada. Yo en estos días, desde que pues tomamos el tema de que íbamos a hablar de esto, he estado pensando bastante y le he echado como cabeza y pues digamos que hasta ahora que las estoy escuchando como que empiezo a caer en cuenta que sí hubo de pronto algún momento en el que con la última pareja que estuve pues no fueron malos conmigo ni me hicieron sentir mal, pero sí estaban como muy metidos en todo el tema de la pareja, de estar pendientes, pero bueno, eso no creo que no viene a nuestro tema, pero sí hace que las personas o ellos tengan otro tipo de comportamientos. Y digo que el límite es muy pequeño, porque en qué momento nuestras de pronto mamás han sido las suegras que de pronto han invadido también la relación, o de pronto no nuestras mamás sino otras personas de nuestra familia, o los casos de pronto de los que nosotros conocemos, nuestras abuelitas, sí, o sea, es que hay un límite muy pequeño para llegar a este punto, ¿no? Que como lo hemos naturalizado tanto, pues digamos que a veces es difícil verlo, uno viéndolo a través de las noticias, eso uno cree que tiene el derecho de juzgar, pero ¿qué pasa cuando realmente somos nosotros los que lo estamos viendo? Tú decías, yo hasta ahora caigo en cuenta de que esa podía haber sido yo hasta este momento. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que unos terminaste? 20 años, yo creo, han pasado como unos más de 20 años. Imagínate, 20 años. Y ahorita es cuando uno cae en cuenta y dice, oiga, hay señales, y no solo de la parte de las relaciones que uno ha tenido, sino también de las relaciones que de pronto uno tiene cercanas, como las mamás, las abuelas. Yo me llegué a cuestionar porque mis 3 hijos que son adultos y que ya tienen sus parejas, yo me llegué a cuestionar, venga, ¿será que yo soy metida en los hogares de ellos? No, yo dije, no, yo ahí no me meto ahí, pero no, yo creo que hay un límite y obviamente es respetable hasta dónde puedo llegar con sus parejas. Pero aquí hay un elemento clave y sí es la prevención, y muchas de las situaciones de violencia no aparecen de forma repentina, sino que se construyen progresivamente a través de relaciones de control, de los celos, la dependencia emocional y la falta de límites, que me parece que es algo muy importante cuando uno empieza una relación y es hasta dónde puedo llegar o quién soy yo para usted. Marque un límite hasta dónde vamos a estar juntos, porque si su mamá va a ser como, o su familia, porque a veces no solamente la mamá, sino también su familia va a estar primero que yo, entonces, o a qué estamos jugando los dos, qué relación venimos teniendo. Insistimos también en la importancia de fortalecer esas habilidades familiares como la comunicación asertiva, el respeto de los roles y la autonomía de los miembros desde el sistema familiar. O sea, cada persona ocupa un lugar en una familia y ese rol es el que tiene que ocupar y el que tiene que tener. Muchas veces lo que hablé desde ahorita, las mamás cuando no han tenido esa pareja, están las mamás, están las mamás, los papás y están los hijitos. Cuando el papá no está, entonces la mamá hace que ese hijito esté como a la par de ella, y entonces se vuelve como un apego emocional y él es el que me está sosteniendo. Cuando mi hijo empieza a trabajar es el que me va a sostener, ¿cierto? Entonces ya ellos son los que me van a cuidar. ¿Por qué? Porque pues obviamente no hubo esa pareja al principio que estuvo con ella y la soltó y la dejó ir solita en ese mundo, como que criando sola a sus hijos. Entonces ellas ven en esos hijos como el apego y el apoyo emocional y económico cuando ellos estén adultos. Totalmente. Mari, no sé, pues nosotras dos que somos psicólogas, incluso hay una teoría específica de un enfoque que es el psicoanálisis, que lo explica, digamos, como un apego que se tiene del papá hacia la hija y de la mamá hacia el hijo, ¿no? Pues en las varias teorías que existen, pero sin hablar específicamente de eso, sí creo que a veces se forman esos apegos y es por lo que tú mencionas ahorita, y es como esas necesidades también de lo que han tenido, las historias de vidas que han tenido mamás y papás, y cómo tratan de suplir de alguna manera esa atención, e incluso puede llegar, no es consciente, digamos, porque muchas veces no es consciente la persona, la mamá o el papá, pero muchas veces se asemeja a una relación de pareja, donde es que esto es mío, y de pronto más si hay una ruptura dentro de casa de la pareja, del papá y de la mamá, pues en quien se va a refugiar esa persona, pues es en ese hijo que resulta siendo pues la víctima, y más adelante la víctima se compone también pues de la familia que la pareja quiera crear.
Y mira que lo que tú dices, Liz, esa parte tan específica de llegar a suplir esa carencia de afecto, de una figura de pronto masculina en este caso, porque bueno, más allá de pronto de mirar el caso de Carolina, es que cuando el hijo le pregunta a la mamá, ven, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pero entonces ella lo único que responde, no, es que ella me hizo enojar, no más, me hizo enojar, pero la grabación del video que hay de la cámara del bebé, pues no muestra absolutamente nada de eso, no muestra una discusión, no muestra en este caso que hubo un altercado o algo así, simplemente le pide agua a la nuera y le dice, sí, claro. Ella se para, se va a darle su botellita de agua, ella dice, no, de acá no, de la cocina. Pero ahí es donde tenemos también de que no fue, en este caso no fue algo ocasional, no fue algo fortuito, sino que realmente ya existía una planeación. Ya sí. tenía... Además que ella se notaba que la tenía en el bolsillo tenía el arma. Tenía la mano todo el tiempo. Y que realmente no se ve un arrepentimiento, no se ve remordimiento de absolutamente nada, simplemente hay una justificación. Cuando se hace la pregunta de ¿qué hiciste? No, me hizo enojar. Él le dice, es mi familia. No, tú eres mío y ella te quería robar. Entonces, definitivamente, pues esas señales sí existieron, pero como tú dices, se normaliza. Porque es el entorno, porque es la sociedad, porque es la cultura, porque mi familia era así, entonces simplemente uno normaliza ciertas cosas también como para aguantar, porque es mi suegra y yo lo tengo que aguantar. Además que uno no lo espera de su familia, ¿no? Uno no espera de su familia que me va a disparar mi mamá, me va a disparar mi suegra, me va a disparar mi hermana, o sea, uno no espera eso porque se supone que su hogar es su lugar seguro. Entonces cuando pues es un lugar seguro tú te sientes cómoda, quizás no hay esa prevención. Ajá, y quizás viendo en la investigación que hicimos un poco enfocada al tema forense, digamos que estudiando el comportamiento detallado sí había una tensión, pero una tensión que no se observa fácilmente. Claro que uno como experto lo logra evidenciar después, pero en el momento pues no existía, y más que estaban solo ellas dos, ¿sí? De pronto ella sí sentía como esa angustia de que, bueno, me puede estar llegando a pasar algo, pero pues ella jamás se llegó a imaginar que la suegra le iba a sacar una pistola y le iba a disparar. Además que le disparó 6 veces, ¿no? O sea, exacto, tuvo el tiempo de dispararle, no le bastó solo con uno, sino que tenía que ser directamente, tenían que ser 6, o sea, para que no hubiese posibilidad de que ella pudiese quedar viva. Entonces son muchas cosas que analizar, ¿no? También porque pues igual el chico, el hijo se demoró 24 horas, pero pongámonos otra vez en el lugar, o sea, y en los opinar zapatos de él también, es muy fácil, es mi mamá, es mi esposa, puede que haber quedado en shock, eso es algo que ni siquiera van a poder saber los investigadores, es algo que solo sabrán ellos, ¿sí? Cada uno de ellos. Si fue algo planeado, si fue definitivamente que entró en un momento de choque, donde definitivamente no pudo reaccionar de otra manera porque se notaba muy tranquilo, como... Exacto, sí, porque también a la hora que pregunta, como que también como lo pregunta, no hay un comportamiento que debería haber pasado de angustia, de la mayoría de personas, pero pues como no todos reaccionamos de la misma manera, pudo haber sido que él haya reaccionado de manera aparte, pero pues igual sí quedan bastantes dudas y nosotras pues estamos haciendo es digamos una reflexión de lo que podemos ver y también de lo que sabemos, porque pues, y aquí tampoco se trata de un romper con la familia de origen, sino que también hay que construir relaciones sanas donde existan límites claros y el respeto mutuo y la autonomía. El problema no es la cercanía con la familia, sino que esa cercanía se convierta en un control de una invasión y donde hay una dependencia emocional. ¿Ustedes han escuchado hablar del síndrome del Yocasta? Sí. No, yo no. Estuve investigando pues porque me causó mucha curiosidad y dice que desde una mirada psicológica lo que aquí describe es un vínculo excesivamente posesivo donde puede ser relacionado con dinámicas de dependencia emocional y vacíos afectivos no resueltos, lo que hablábamos ahorita de la mamá. Es como el del Edipo, el del psicoanálisis. Y que es importante aclarar acá también que
que estos casos no son las normas, pero sí se evidencia la necesidad de trabajar la salud mental, especialmente en procesos de crianza, donde se fomente la independencia emocional por los hijos. Lo que hablábamos inicialmente de que la mamá veía en él como una dependencia emocional y que él era para ella, porque eso es lo que ella manifestaba, es que tú eres mío, tu familia es mía. Era lo que ella le gritaba en el momento en que le preguntó, ¿qué hizo, loca? Es que usted es mío, ella me lo robó. O sea, ella la veía más como esa rival, ni siquiera como su nuera o la esposa, sino como una rival para ella como mujer. Exacto. Sí, y lo que les decía, esa misma manipulación puede hacer que él haya tardado también tanto tiempo en denunciar, ¿no? El hecho de que, o sea, es mi mamá, es mi esposa, y el asimilar todo, ¿no? Porque siento que igual no es fácil. No es fácil como estar en ese momento y que en algún momento de los artículos que leía él decía, o bueno, el artículo que decía que él le dio incluso a amamantar a la bebé con ella muerta. Con ella muerta. Entonces, esposa, sí. También él entró en un choque, porque imagínense, en eso es un evento también traumático, el hecho de que yo estando en mi casa no pude hacer nada. Partamos del hecho de que es una hipótesis donde él no estuvo implicado, porque pues la otra hipótesis es que él esté implicado también. Y sea cómplice también, porque yo qué le puedo decir, no, yo me voy para el cuarto, me encierro con mi bebé y usted haga lo que tenga que hacer. Puede ser, porque también hablaban como de una póliza que él había adquirido, que ella sabía, además, algo así. Sí, además decían que en cuando ella dice que ella te robó, no se referían si era ella te robó de mí o si te robó de económicamente. Pues hay muchos vacíos que no vamos a saber acá y no lo vamos a solucionar ahorita, porque eso solo lo hará la investigación si es que alcanza. Pero pues es el tema principal es a qué punto hemos llegado como sociedad como para que ni siquiera en nuestras propias casas podamos estar seguras, ¿sí?, de las personas que nos rodeamos. Y las estadísticas lo muestran. En Colombia el 70-77% de las mujeres son las víctimas de violencias intrafamiliares. Nosotros que de pronto tuvimos la posibilidad de trabajar en las comisarías de familia, nos damos cuenta que es así, y que las medidas de protección no cubren realmente lo que debería cubrir, ¿sí? Pues porque hay muchos vacíos en muchas atenciones, hay negligencias de todos los actores para proteger la vida de una persona y de uno mismo también, porque pues si con mi pareja me ejerce violencia y yo sigo pensando que lo quiero, que es este círculo de violencia, y lo mismo pasa de pronto con un familiar, tiende a pasar de que de ahí es salir difícil. Me pueden dar la medida de protección contra ti, pero si nosotras dos seguimos viviendo en la misma casa, hablando, si yo accedo a que tú vayas, entonces pues digamos que no tiene sentido tampoco una medida de protección. Que al fin y al cabo, Liz, pues como las mismas víctimas lo dicen, las medidas de protección simplemente son un papel. Porque en el momento de que ya se tienen que hacer efectivas, pues lastimosamente no alcanza la justicia, no alcanza el nivel tampoco institucional, entonces se quedan como un papel y ya. Y lo que tú dices también, si nosotros mismos como víctimas no hacemos valer ese papel, esas medidas de protección, pues definitivamente no se va a hacer absolutamente nada, porque siempre está como en la víctima esa creencia de que él va a cambiar. Porque me quiere, porque me dice que me quiere, porque yo lo quiero, entonces va a cambiar, y definitivamente no es así. Se repite y se repite y se repite y vuelven y se renuevan las medidas de protección, se renueva la denuncia en fiscalía, en comisaría de familia, pero si se sigue permitiendo, pues absolutamente nada va a pasar. Además que se siente también como un desgaste para las entidades, ¿no? Entonces yo les saco una medida de protección, o sea, trate que pues el papel no tiene validez y las acciones que se deberían hacer tampoco es que surjan mucho, pero fuera del hecho, digamos que hay una comisaría encargada que hace las cosas bien, el fiscal, el policía que tiene que hacer sus acciones, y da con el caso en que la mujer lo permite y lo permite, es un desgaste para todas estas entidades también. Entonces, aquí también es importante evaluar el rol que tenía el hijo. O sea, él como hombre debe haber marcado límites desde el principio. Si yo sé que mi mamá es una posesiva o que es una compulsiva o tiene un apego emocional conmigo, como hijo debió haber marcado pues como esa barrera o ese límite desde el principio.
Sí, es pero que también pienso que él también, para que la señora llegara a su casa, viajara tanto, porque ella viajó muchas horas para poder llegar donde estaban ellos. la excusa era el perro. Exactamente, y llegar allá y no sé qué, y intrometer en su hogar, era porque obviamente ella iba con algo premeditado, y el hijo y hubieron de pronto esas señales que ni el hijo visualizó porque era su mamá, y ella pues tampoco, porque nunca pensó que fuera a pasar. Pero eso siempre tiene que marcar, o sea, él tuvo que haber marcado unos límites desde el principio. O lo que decíamos ahorita, ya y simplemente se normalizaron ese tipo de comportamientos, de situaciones, donde si durante todo el desarrollo de su vida, en su entorno familiar, porque bueno, no sabemos si tienen más, si hay más hijos o algo así, pero de todas maneras, si durante toda su vida manejaron esa dinámica, ese mismo comportamiento de control y de manipulación, pues definitivamente no iba a marcar ese límite, porque no existía, nunca existieron. Y no se creía de pronto con la autoridad de hacerlo. Además, en una de las cosas que mirábamos desde la perspectiva forense, la mamá cumple además con un perfil muy narcisista, ¿no? Empezando por en lo que ella se desempeñaba. Ella era política de la zona de donde pasaron los hechos, y eso ya marca de que tenga ciertas características donde las personas que tienen poder creen que pueden pasar por encima de los demás y tener el control de todo. Entonces siento que esto también es un llamado de atención pues para todos, ¿no? No solo para la chica que ya no está, ni para las personas que estaban alrededor, sino para la sociedad en general. O sea, que estamos construyendo al punto de que una vida, y es una de muchos casos. Nosotras indagando encontramos dos casos bastante fuertes. Una de Chile, que era una señora que asesinó a su nuera de 22 años y la intentó descuartizar, o sea, confesándolo después. Otra que pasó en Colombia, que fue un caso pues también que se registró acá, donde ella fue imputada por violencia intrafamiliar por atacar física y psicológicamente a su suegra, donde pues en ocasiones hasta con el machete salió y demás. Entonces estos casos se visibilizan porque son personas reconocidas e importantes, ¿sí? O porque son casos ya definitivamente muy fuertes y por eso los muestran, pero ¿cuántos casos más hay detrás? No, y que no toda la violencia es física. Ajá. Que existen formas de violencia silenciosas y que se normalizan en muchos hogares, como comentarios descalificadores, manipulación emocional, celos, el control y la desautorización constante, que eso me parece que es la más frecuente que ocurre en las parejas. Que lo que yo les contaba, yo decía que quería comer una cosa, pero no, ella quería comer otra y terminábamos comiendo lo que ella quería. Pienso que era apunta esto a la desautorización constante. No, y mira que la dinámica puede ser tan cambiante que hasta en el caso hipotético tú hubieses podido ser la victimaria, porque llega un punto en que esa violencia colapsa, y yo me canso de esa situación, de que no haya límites, como tú lo dices, y termine siendo la persona que estuvo de víctima en el primer papel, siendo la victimaria, que es lo que se analiza mucho siempre, ¿no? Generalmente la víctima, no todas las veces, pero la mayoría termina siendo la victimaria, porque se cansó, no aguantó y pues actúa en defensa propia. Actúa en defensa, sí, claro. O por ejemplo la violencia económica que tú nos contabas a partir de tu caso, o sea, el control económico, que también digamos eso no se ha hecho como tan visible. Siempre se habla como de una violencia física, psicológica, pero ¿y qué pasa con la violencia económica y patrimonial? Que esas también son unos tipos de violencia, incluso a veces sirve hasta para manipular a las personas. Usted no se puede ir porque, o yo no me voy porque le presté 30 millones. No, usted se va con qué va a comer. Ajá. O con qué va a pagar el arriendo. Si usted se va, ¿qué va a hacer no le voy a pagar, no le doy plata para el colegio de los niños? Esa es la violencia económica, pero que también se manifiestan, son señales de alerta que deben estar atendidas porque pueden escalar y generar daños profundos en la salud emocional y las relaciones familiares. Ok, bueno, ya creo que hemos abordado, digamos que prácticamente las experiencias desde nosotras, desde lo que conocemos, obviamente cada uno desde su punto de vista.
las advertencias profesionales que las hemos tratado de construir las tres, el mensaje que queremos dar, que no es acá, obviamente estos casos no los tocamos para juzgar a nadie, pero sí queremos que a través de este espacio pues sea un espacio donde las personas puedan cambiar o transformar ese pensamiento que se tiene frente a este tipo de situaciones, y que las entidades de verdad no esperar a que pase un feminicidio, porque no sé si va a ser ofensivo lo que voy a decir, pero con una velita no se va a devolver la vida de la persona que se fue, no se va a restaurar la familia que se perdió, no se va a restaurar el niño que quedó sin mamá. Entonces no esperemos a que estos casos lleguen a este punto de que se convierta en un feminicidio, y tratemos de ver qué podemos hacer más allá de una medida, más allá de pronto de lo que nos dicta la ley, sino nosotros como personas, como sociedad, como familias, qué podemos hacer. Generar esa conciencia, tener definitivamente esa precaución de que de pronto las historias que nosotras contamos acá pues también le lleguen a las personas que tienen esa duda, ¿sí? Porque pues acá estamos hablando de víctimas mujeres, pero también pueden haber hombres que estén pasando por una situación muy similar, una situación de violencia. Entonces no llegar hasta ese punto, generar como esa empatía, de pronto ponerse en los zapatos de esas situaciones que contamos, de pronto decir sí, por este lado de pronto me ha pasado esto, como decía Jay, pero sí tener muy presente eso, generar ese llamado de atención, y sobre todo de siempre buscar las instituciones correspondientes, la Policía Nacional, en este caso la línea 123, asistir a la Fiscalía. También tenemos denuncia fácil a través de la página web de la Fiscalía, acercarse a las comisarías de familia, que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues no está de más preguntar para que nos guíen o nosotras también podamos generar como esa guía con las personas que lo necesiten, pero sobre todo en serio no llegar a las últimas instancias. Listo, y algunas señales de alerta que tenemos nosotras son, primero que todo, el control disfrazado de amor. Cuando nos dicen lo hago por tu bien, o la necesidad de saber todo el tiempo en dónde estás o con quién estás. Opiniones constantes sobre lo que debes hacer. Los celos excesivos, que es la competencia con la pareja, con el hijo. Comentarios como te están alejando de mí, y el rechazo constante hacia la pareja. La falta de límites claros, la dependencia emocional, la manipulación emocional, la desvalorización de la pareja, la dificultad para soltar a los hijos, el aislamiento emocional, la normalización de las conductas dañinas y el miedo a hablar o poner límites. Y pues vale la invitación, además de añadir ya las alertas que nos da Jay y las entidades a las que nos dice Mari que asistamos. También hay programas desde las alcaldías que funcionan, brindar el apoyo. Finalmente estas entidades, instituciones están a favor de la comunidad, no al revés, entonces aprovecharlas al máximo. La personería, que es un garante de derechos, y en alguna de estas instituciones no se ha prestado la calidad de información o de protección, ir a la personería, procuraduría, agotar todos los recursos. Y referente a lo que dice Jay, si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha detectado estas señales, o incluso en este momento dice yo puedo estar ejerciendo esto y no sé qué hacer, busquemos profesionales que nos puedan ayudar, trabajadores sociales, psicólogos, y si necesitan escribirnos por nuestra página de Instagram, pues nos pueden también escribir para que nosotros les demos una orientación o les compartamos de alguna manera, dependiendo de su región, pues las líneas de atención también a las que pueden acudir. Los hospitales también brindan muchas capacitaciones, entonces digamos que la idea es abrirnos un poco y empezar a transformar esta sociedad, que si ya ponemos todos un granito de arena, seguramente la vamos a cambiar. Bueno, y este caso nos deja una reflexión, y es que los vínculos familiares deben ser espacios de cuidado, no de control. Y como sociedad necesitamos promover relaciones basadas en el respeto, la autonomía y la salud emocional.
Buscar ayuda profesional, establecer límites y fortalecer redes de apoyo no es un signo de debilidad, es una forma de proteger la vida y el bienestar de todos los miembros de una familia. Así Porque es. pues en este caso digamos que solamente no se perdió la vida de ella. Una niña quedó sin su mamá y seguramente con un papá de pronto en shock de lo que pasó, o puede ser que el señor también lo cojan preso, sin una abuelita también, sin una abuelita y sin la otra abuelita, porque... y sin la otra abuelita, sin su hija. Bueno, yo creo que afectó 2 familias, 3 familias, y esa niña pues va a tener ese vacío también de su mamá. Sí, quien va a pagar las consecuencias es una persona inocente totalmente. Bueno, pues no siendo más, fue un placer estar con ustedes el día de hoy, así cerramos este capítulo que se llama Amor Tóxico. Amor que asfixia. Amor que asfixia. ¿Cuántas veces has querido hablar de algún tema o experiencia, pero sientes que te pueden juzgar? Nosotros seremos tu voz y hablaremos sin filtro, con la condición que no seas la persona que juzga.